Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Esperamos unos minutitos más a ver si se conectan todos. Entonces vamos a comenzar, ¿sale? Me parece pues que son 81. Faltan por ahí algunos de sus compañeros. Como dijimos, pues ya no vamos a pasar lista, pero sí voy a estar preguntando y quien no esté presente, no me conteste, sí vamos a poner su falta, ¿sale? Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a ver generalidades de nervio periférico. Ahí está. Y vamos a empezar con algo de anatomía y fisiología del nervio periférico, ¿sale? Pues nuestro nervio está constituido por fibras nerviosas. Cada fibra va a estar rodeada, en este caso es como algo parecido al músculo, pero en nervio, por endoneuro. Y estas fibras también se van a agrupar en fascículos, ¿sale? Cada fibra nerviosa, como dijimos, bueno, está rodeada por tejido conectivo, que es el endoneuro. Este va a proteger, va a nutrir, y cada axón procede de una neurona. La membrana que cubre al axón se va a llamar axolema, y la mayor parte de las fibras nerviosas van a estar cubiertas por una vaina de mielina constituida por células de Schwann, ¿sale? Un nervio periférico, pues como acabo de mencionar, va a estar constituido por conjunto de fascículos, en cuyo seno pues se distribuyen las fibras nerviosas, y estos fascículos o el fascículo va a estar limitado por el perineurio, que tiene capas de células perineurales que tienen un origen, y bueno, en la parte más exterior es la capa más externa de un nervio, es una capa conjuntiva, es una capa gruesa y da sostén a estos fascículos nerviosos. Y pues está constituida por células conectivas, fibras también de colágeno, que en su mayoría están dispuestos longitudinalmente siguiendo el nervio. Tiene también algunas células adiposas, y en este epineuro los pequeños vasos
sanguíneos se llaman vasa nervorum. Estos aportan la circulación sanguínea del nervio en la parte externa, porque vamos ahorita a ver también de la parte interna. Entonces, bueno, aquí estamos viendo una imagen de patología, de histopatología, perdón, en la que pues aquí se pueden ver los fascículos, que son pues estas partes redonditas que son un poquito más rojas que lo demás. Y los fascículos pues están separados, están rodeados, ya dijimos, por un tejido conjuntivo tipo colágeno, que es el epineuro, y pues todos los haces fibrosos. Entonces, como ya dijimos, entre los pues también son epineuros, ¿sale? Cada fascículo está rodeado por pues células especializadas del perineuro, tiene axones mielinizados y también amielínicos. El epineuro es importante porque permite al nervio deslizarse sobre estructuras adyacentes. O sea, que los nervios no los tenemos pegados como tal al músculo, sino que en medida que nuestro cuerpo va teniendo ciertos movimientos, estos nervios también se deslizan. Este deslizamiento fisiológico oscila entre 3 milímetros para los nervios, por ejemplo, laterales de los dedos, hasta 15 milímetros para el nervio mediano en el túnel del carpo. O sea, dependiendo del nervio es el tipo de deslizamiento. Puede haber una desaparición de este deslizamiento fisiológico cuando ya tenemos alguna compresión crónica que nos va a dar alguna hemorragia, o cuando tenemos algún tipo de reacción inflamatoria, etcétera, ¿sale? El perineuro, bueno, se continúa con la dura madre y constituye una barrera mecánica que es muy sólida y puede soportar una isquemia incluso que sea prolongada. Bueno, la hermeticidad de este perineuro permite explicar el hecho de que un nervio pueda cruzar un foco, por ejemplo, de pus, y que no tengamos lesiones en ese nervio. El perineuro, pues, es una prolongación del tejido meningio, equivalente periférico en la barrera hematoencefálica. Y bueno, su grosor pues varía de unos nervios a otros, entre el 25 y el 75 volumen del volumen del nervio, que pues es mucho, y es más grueso siempre en todas nuestras articulaciones. Las fibras nerviosas pueden ser ya sea mielínicas o amielínicas. Las mielínicas van a estar formadas por un solo axón y varias células de Schwann que lo rodean en capas concéntricas. Y estas células de Schwann van a estar organizadas en sentido longitudinal y se reúnen en los nódulos de Ranvier, que los vamos a ver más adelante. Las fibras amielínicas, como lo vemos en la imagen, estas sí tienen más axones, tienen varios axones que quedan recubiertos por evaginaciones de las células de Schwann, sin formar capas concéntricas. En realidad, la estructura nerviosa pues no es igual en todos los nervios. Algunos nervios, como el mediano, por ejemplo, contienen entre 20,000 y 30,000 fibras. Y otros, como los intercostales, pues apenas superan las 1,500. Es importante pues saber que en algunos nervios va a predominar el componente motor, en otros va a predominar el sensitivo, o también vamos a tener nervios mixtos, tanto motores como sensitivos. Y la disposición también de los fascículos en los nervios varía mucho porque hay una relación directa entre el diámetro de la fibra nerviosa y su velocidad de conducción. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien.
Sí, doctora. Yo tengo una duda. Sí, dime, Montserrat. ¿El epineuro y el perineuro son parte del nervio? O sea, ¿es lo que lo compone al nervio? Es que se le cortó un poco el audio y no entendí muy bien. Ok. El epineuro y el perineuro, ¿te acuerdas de la clase donde vimos las capas del músculo, cómo se conforman? Sí. Ok. Entonces, estas capas que tenemos del perineuro, epineuro, endoneuro, es similar a las capas del músculo. Nosotros tenemos las fibras nerviosas. La fibra nerviosa es como, pues el axón, ¿no? Entonces, esa fibra está rodeada del endoneuro. Luego, varias fibras o varios axones se juntan en fascículos y cada fascículo está rodeado por el perineuro, que son tejidos conjuntivos, ¿vale? Y ya varios fascículos, como en la foto que les había puesto aquí, que son estos rojos, que son ya varios fascículos, están rodeados por el epineuro. No sé si ya más o menos... Sí, ya quedó claro. Gracias, doctora. ¿Ya? Sí, gracias. Perfecto. No, de qué, Montserrat. Entonces, bueno, estábamos aquí en la clasificación de las fibras nerviosas. Es importante su clasificación, pues porque son, según el tipo, es la función que nos van a proporcionar. Entonces, según la clasificación de Erlanger y Gasser, que creo que aquí no lo apunté, así se escribe, Erlanger y Gasser con doble S, las fibras nerviosas que forman los nervios pueden clasificarse en tipos A, en tipo B y en tipo C. Las fibras de tipo A tienen vaina de mielina y se subdividen en alfa, beta, gamma, delta. Las alfa, por ejemplo, son responsables de la contracción de músculo esquelético, de propiocepción, de estiramiento. Las beta son fibras sensitivas responsables de tacto y presión. Las gamma son responsables de la transmisión de los usos musculares. Las delta, responsables de la transmisión del dolor, del tacto, del dolor agudo localizado, del tacto, de la temperatura. Las fibras B también tienen vainas de mielina y son responsables de la conexión preganglionar del sistema nervioso autónomo. Y las fibras C, sin vaina de mielina, son responsables de el dolor profundo difuso, del olfato, de dar información a algunos mecanorreceptores, de las respuestas de los arcos reflejos y postganglionares del sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, aquí se los dejo para que puedan tomar el screenshot y para que lo tengan bien presente. Realmente, pues la velocidad de conducción aquí para ustedes pues no sería como importante. Sí sería importante la velocidad de conducción para el que vaya a hacer algún estudio de neuroconducción, por ejemplo. Entonces, bueno, la célula de Schwann pues son las únicas células gliales del nervio periférico y van a derivar de las crestas neurales. Su multiplicación y su diferenciación van a estar controladas por neuromoduladores, que así se llaman, producidos por el axón. ¿Quién me puede decir para qué sirve la célula de Schwann? Es como un soporte estructural, ¿no? Para el axón. Y bueno, produce lo de la mielina. Ok, sí es soporte estructural, pero son importantes porque estas células de Schwann van a intervenir
en la dirección del crecimiento axonal, en la mielinización, en la degeneración y en la regeneración axonal. También se les llama neurolemocitos. Ese es su otro nombre, ¿sale? Y bueno, según el diámetro del axón del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, ya poniéndolo así más específico, desarrolla una función diferente. Los axones nerviosos de pequeño diámetro, que están embutidos en las células de Schwann, que en este caso son amielínicas, aportan el soporte físico, como bien lo comenta su compañero, y los axones de mayor calibre son envueltos por células de Schwann mielínicas, es decir, que sí van a poseer mielina, y bueno, a lo largo de los axones, en su envoltura mielínica, se van a producir bandas circulares sin mielina, lo cual parece coincidir con el límite entre las células de Schwann. Y estas bandas sin mielina se llaman nodos de Ranvier, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la vaina de mielina, pues es un enrollamiento, como lo vemos ahí en la imagen, multilamelar, que resulta de una especialización de la membrana plasmática de nuestra célula de Schwann. Y la composición de la mielina periférica, pues es diferente de la central, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque hay algunas proteínas comunes entre ambas. Pero la proteína PO es la principal constituyente de la mielina periférica, ¿vale? El proceso de mielinización, pues es un fenómeno algo complejo. Está demostrado que el axón induce la transformación de la célula de Schwann inmadura en célula mielinizante. Y pues los mecanismos responsables de la inducción de esta mielinización pues todavía son algo desconocidos, pero en ellos se sabe que interviene el adenosín monofosfato cíclico, se han identificado diferentes factores de transcripción responsables de la regulación de la mielinización, y pues las enfermedades que deterioran la vaina de mielina son las que dan trastornos muy graves en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque pues ya no se va a poder transmitir a la suficiente velocidad, o bien se detiene en mitad de los axones el impulso. Entonces, este tipo de patologías suelen ser enfermedades autoinmunes, como por ejemplo tenemos la esclerosis múltiple, la leucodistrofia, que son desmielinizantes. Hablábamos de los nodos de Ranvier, que son intervalos regulares que están a lo largo de nuestro axón en la vaina de mielina, y estos son como pequeños espacios de 1 micrómetro de longitud, y exponen a la membrana líquido extracelular. ¿Quién me puede decir para qué nos va a servir el nodo de Ranvier? Ramón Segura. Para acelerar la conducción del impulso nervioso. Así es, para que el impulso nervioso se traslade con mayor velocidad, de una manera saltatoria y con menor posibilidad de error. Entonces, bueno, en cuanto a la estructura y fisiología del axón, pues el axón va a ser la prolongación cilíndrica del citoplasma neuronal, que es el axoplasma. Va a estar limitado por una membrana de tipo citoplasmático que se llama axolema. No tiene ribosomas, es incapaz de realizar una síntesis proteica. Por consiguiente, todos sus constituyentes proceden del cuerpo celular y van a circular a través del flujo axonal. Tenemos proteínas del citoesqueleto que van a participar en la forma del axón, la elongación durante el crecimiento y durante la regeneración del axón, la sinaptogénesis,
y por último el flujo axonal. El mantenimiento de la forma y crecimiento del axón pues va a estar dado por 3 tipos de proteínas que están clasificadas en función de su tamaño, como los filamentos intermedios y especialmente los neurofilamentos, que son responsables de la forma del diámetro del axón, los microfilamentos, que están constituidos por polímeros de actina. Su formación está controlada por más de 15 proteínas diferentes y son abundantes en las zonas en que tenemos más movimiento y también van a intervenir en la movilidad del cono de crecimiento axonal y en la sinaptogénesis. Y el último tipo de proteínas del citoesqueleto está representado por los microtúbulos. Estos pues resultan de la polimerización de tubulina alfa y beta que conducen a la formación de túbulos huecos. Como tal, pues lo importante es que se aprendan pues cada una de estas proteínas y pues las funciones, ¿no?, que tienen en cuanto a nuestro nervio. El axolema pues es como una interfase entre nuestro axón y el medio exterior. Y tiene, como lo vemos en la imagen, una doble capa lipídica de proteínas, glicopéptidos, y va a permitir las relaciones entre el axón y la célula de Schwann. Y contiene también proteínas implicadas en la conducción del impulso nervioso. En cuanto a la vascularización y barreras de intercambio del nervio, pues el nervio está vascularizado en la periferia, tiene un plexo vascular longitudinal muy importante, tiene un plexo longitudinal muy importante interior también, y que está fundamentalmente en el tejido epineural, pero también en el perineuro y en el endoneuro. Este plexo vascular permite movilizar el nervio en un margen hasta de 6 a 8 centímetros sin que haya modificaciones importantes en su vascularización endoneural, o sea, por dentro, ¿vale? Se ha visto que cuando hay una elongación de un nervio en más del 8%, ya se bloquea un poco la circulación, y cuando se elonga en más del 15%, ahí sí ya toda la circulación del nervio cesa por completo. La vascularización del nervio se realiza a través de 2 sistemas: el sistema extrínseco, que está formado por vasos regionales, y la red intrínseca, que está constituida por los capilares endoneurales que están distribuidos longitudinalmente. Los vasos del epineuro y del perineuro forman pues una rica red que se anastomosa y conecta ambos sistemas, tanto en sentido longitudinal como en sentido radial. Y es por esto que, a pesar de que no se posee un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo, pues los troncos nerviosos son relativamente resistentes a la isquemia. Entonces, también las escasas necesidades energéticas del nervio, pues, son muy inferiores al aporte normal. Entonces, la posibilidad de funcionar parcialmente en anaerobiosis parece contribuir a la resistencia a la isquemia. Tenemos propiedades mecánicas también de nuestro nervio periférico, en la que el trayecto natural ondulante desde nuestros nervios, pues nos facilita, confiere al nervio grandes posibilidades para elongarse. El perineurio es principalmente el responsable de la elasticidad. Durante el estiramiento, las fuerzas tensionales y las propiedades elásticas
se aplican en primer lugar al fascículo, ya después a las fibras, las cuales permanecen mucho tiempo con su forma normal. Y el diámetro del fascículo disminuye y la presión intrafascicular aumenta. Aquí ya podría comprometer la vascularización del nervio si se prolonga en el tiempo. Si nada más es un movimiento rápido, pues no habría como ningún problema. La resistencia a la elongación de un nervio pues depende de numerosos factores, entre los que se van a incluir la importancia de la fuerza de deformación, qué tanta velocidad de aplicación se está dando y la duración. El amortiguamiento de las fuerzas de compresión ejercidas sobre nuestro nervio va a depender entonces del epineurio y del número de fascículos que componen nuestro nervio. Los troncos nerviosos, por ejemplo, que tienen poquitos fascículos, así como las raíces, pues son más sensibles a la compresión, ya que no tienen una estructura equivalente al epineurio y poseen un perineurio más delgado. En cuanto a la etiología de la lesión de los nervios periféricos, pues hay muchas causas de lesiones. Podemos encontrar etiología traumática o mecánica, térmico o eléctrico, tóxicos o iatrogénicos. De manera general, los mecanismos más comunes son mecanismos de tracción, de laceración, que serían mecánicos, isquemia o fricción. En la deformación mecánica podemos encontrar lesiones que son por compresión, que además de esta presión mecánica hay un componente isquémico. Puede haber una presión externa a través de la piel o puede ser fuerzas que actúen internamente, cualquiera de estas dos. En las lesiones por estiramiento o tracción, bueno, el 21% de las fracturas o luxaciones se van a asociar a una lesión neurológica. Entre las más frecuentes podemos encontrar luxación de hombro con lesión del nervio axilar o circunflejo, fractura de húmero, por ejemplo, que nos da lesiones del nervio radial, fractura o luxación de codo que nos da lesión del interóseo posterior, en la muñeca, por ejemplo, lesión del nervio mediano, o ya en los miembros inferiores, por ejemplo, lesiones ligamentosas en rodilla que comprometan a nuestro nervio peroneo común. Estas lesiones por estiramiento o tracción, pues el nervio puede tolerar hasta el 10-20% del estiramiento sin sufrir un daño. Y bueno, es importante también saber que la lesión no solamente puede ser primaria, que sea como al momento, ¿no? Sino también secundaria, por ejemplo, en fracturas y que no haya lesión nerviosa, pero que se forme un callo óseo y que haya un nervio ahí cerca y entonces ya se hace una lesión traumática, ¿sale? Pero secundaria. Tenemos también lesiones por contusiones directas y aquí puede ser ya sea una transección completa o parcial o por punzocortantes, que aquí son pues no tan frecuentes y sí requieren una reparación inmediata. También tenemos heridas por proyectiles de alta velocidad, pues obviamente porque van a destruir a su paso el tejido y si está pues algún nervio, entonces lo lesionan. En cuanto a las lesiones por fractura en el miembro superior, bueno, creo que ya lo comenté, pero en las fracturas de húmero va a ser muy común la lesión del nervio radial. En las de codo, el nervio ulnar. Como ya habíamos dicho, en cuanto al nervio ulnar, pues una de sus ramas, el interóseo posterior. Y en las fracturas de miembros inferiores, en fracturas de cadera tenemos muy común
la lesión del nervio ciático y, como ya mencioné en rodilla, del nervio peroneo común. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, y cuando, bueno, mencionaba que se hacía un tipo callo y ahí se quedaba presionado el nervio, ¿ahí qué se hace? ¿Se deshace el callo quirúrgicamente? Bueno, aquí ya acuérdate que ningún paciente es como libro. Entonces, pues dependiendo de dónde está el callo, de cuál es el nervio que está afectado, aquí el cirujano, que tendrían que ser ambos, tendría que ser traumatología y neurología. Tendrían que valorar pues cuál sería como el mejor tratamiento a seguir. Si a lo mejor viéramos que es un callo y que ese callo o que ese hueso depende el 80% del callo, o sea que si quitamos el callo hay refractura o sufre la parte ósea, pues tendría que valorarse alguna, si es alteración de nervio sensitivo, se hace alguna ablación en un nivel por arriba, ¿no? Como para quitar pues ese dolor de sensibilidad. Si es un nervio que es de componente motor, entonces pues ver algún tipo de transposición nerviosa para pues poder reparar esa lesión. O sea, sí depende mucho del paciente, del callo, de qué nervio está afectado, etcétera. No sé si más o menos me expliqué. Sí, doctora. Okay. ¿Y no sirve de nada una infiltración con esteroides? Pues es que si está el callo y está comprimiendo al nervio, pues realmente no, porque el callo pues es duro y la infiltración con esteroide no actuaría en el callo, o sea, actúa en tejido blando, pero no actúa como tal en ese tejido óseo. ¿Me explico? Ok, sí. Bueno, gracias. No, ¿de qué, Jorge? Bueno, tenemos también en cuanto a agentes térmicos en el enfriamiento y la congelación, se van a ver alteradas principalmente las funciones motoras antes que las sensitivas. Algo bien importante, generalmente las lesiones por compresión principalmente o primero empiezan las alteraciones sensitivas y posteriormente las motoras, pero en este caso del enfriamiento y congelación pues es al revés. La función siempre se recupera al cesar el enfriamiento y es importante saber que las fibras no mielinizadas son más resistentes al bloqueo por frío. Y pues bueno, los nervios de manera general son resistentes al enfriamiento hasta temperaturas de 10 grados. En cuanto a las lesiones térmicas y eléctricas, cualquier corriente por arriba de los 30 miliamperes ya nos da trastornos con alteraciones morfológicas significativas. Las quemaduras eléctricas, por ejemplo, pueden alterar tanto el sistema nervioso central como el periférico. El tejido nervioso tiene una resistencia eléctrica muy baja, lo que lo hace particularmente vulnerable a daño en las membranas celulares y pues a daño de manera general. La permeabilidad celular y el balance electroquímico entre los compartimentos intra y extracelular son alterados, se genera desnaturalización de proteínas que lleva a edema vasogénico y a un daño tisular potencialmente irreversible. Entonces, las alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico son secundarias a trastornos de la conductividad eléctrica cuando hay una necrosis coagulativa en el nervio o por daño indirecto en la mielina. Ya cuando tenemos una lesión térmica
que a lo mejor no afectó directamente al nervio, pero hay un edema, por ejemplo, o un síndrome compartimental. ¿Sabes qué es un síndrome compartimental, Jennifer Salgado? Acuérdense que voy a preguntar y quien no me responda tiene falta. Stephanie San Martín. Ya le estaba contestando. ¿Sí? Es que es como un trastorno doloroso, ¿no? Por un aumento de presión. Ok, ¿y por qué es ese aumento de presión, Jennifer? Por un sangrado o inflamación. Puede ser por algún sangrado, exactamente, o puede ser por un aumento de líquido extravascular, algún edema. Entonces, cuando tenemos una lesión térmica y eléctrica, si no se afecta directamente a nuestro nervio, puede haber un síndrome compartimental que nos esté haciendo compresión en nuestros nervios o compresión en los vasos sanguíneos que nutren al nervio, ¿sale? Entonces, puede ser así como por varias causas. ¿Sí? A ver, dime, Stephanie. Que también la presión disminuye por la irrigación sanguínea y también eso genera el dolor. Exactamente. Sí, exactamente, Stephanie. Entonces, pues puede, o sea, en estas lesiones térmicas, pues puede ser, ya sea como de manera directa o de manera indirecta, se podría decir. Y bueno, en cuanto a los otros agentes causales, tenemos lesiones por acciones tóxicas, como por ejemplo, hasta puede ser por una simple inyección, que sí se han visto y se siguen viendo, casos de mala aplicación intramuscular en glúteo, que a lo mejor esa sustancia por una mala aplicación esté muy cerca del nervio o incluso con la aguja podemos llegar hasta el nervio y se aplica la sustancia ahí dentro del nervio. Y reacciones a aplicación local de sustancias químicas en heridas. Que pues sí es común, o sea, como que uno dice, ay, ¿cómo se va a lesionar, por ejemplo, el nervio ciático por una inyección en glúteo? Pero si se aplica una mala técnica, sobre todo esto en niños pequeños que pues tienen menos masa muscular o tienen menos parte grasa, menos adipocitos, llega directamente esa aguja y al nervio, inyectamos mal, inyectamos la sustancia y entonces, pues, ¿qué pasa? Nos llevamos al nervio. Entonces, sí es bien importante para que aprendan a inyectar muy bien. Los agentes tóxicos, pues, pueden ser diversas sustancias. Realmente las neuropatías tóxicas son relativamente infrecuentes. Ocurren entre el 2 al 4% de las neuropatías y pueden ser agentes farmacéuticos, que estos serían pues como los más frecuentes, como los que estamos viendo aquí. Agentes por exposición ocupacional en el trabajo, plomo, arsénico, mercurio, organofosforados, glicol, etileno, que sí me ha tocado ver pacientes con neuropatía, pacientes que trabajan en invernaderos y que manejan organofosforados. Me tocó ver hasta un paciente con lesión del nervio óptico. Entonces, pues sí llega a suceder. Entonces, acuérdense que pues en historia clínica siempre es bien importante preguntar absolutamente todo, porque por ahí nos podemos dar cuenta por dónde vienen las patologías. Y también pues puede haber lesión por iatrogenia, ¿no?
Esto es bien común para que vean, sobre todo en las cirugías. En cirugías, por ejemplo, del manguito rotador, hay lesiones del nervio axilar, o en las artroscopias de codo, el nervio interoseo y mediano. O me ha tocado atender a varias pacientes que tuvieron cirugías ginecológicas y por la posición en la que está el paciente o incluso una posición muy prolongada o no se fijó la enfermera y no le puso a lo mejor alguna almohada debajo de rodilla o etcétera. He tenido varias lesiones de nervio ciático, femoral, ciático popliteo externo, porque aquí sería una lesión, por ejemplo, por compresión. O también me han tocado muchísimos pacientes de neuropatías femorales en cirugías urológicas. Entonces, realmente esto es bien frecuente. Llega la señora, le van a hacer histerectomía, quitar la matriz, sale de quirófano y de repente ya no puede mover la pierna o alguna parte de la pierna. ¿Qué pasó? Neuropatía por compresión en cirugía. O llega el paciente, lo metieron a cirugía urológica, igual sale de la cirugía y alteración en nervio femoral. Entonces, para que esto lo tengan bien presente, como que la verdad uno cree que, pues ni se imagina que esto pasa, pero es más común de lo que creemos. En cuanto a las lesiones desmielinizantes, podemos encontrar desmielinización uniforme en todo el nervio y los estudios de neuroconducción son los que nos van a determinar cómo es esta desmielinización. Por ejemplo, en la uniforme vamos a encontrar velocidades de conducción disminuidas en todo el trayecto, latencias prolongadas con amplitudes normales. En la desmielinización segmentaria, pues este es un diferente grado de desmielinización en las fibras y vamos a encontrar afección variable de las fibras en los estudios de neuroconducción, una velocidad de conducción disminuida aquí se encuentra como de forma irregular y un potencial de acción muscular compuesto de mayor duración de amplitud disminuida. En cuanto a las desmielinizaciones focales, pues solo va a estar una área o un segmento afectado y vamos a encontrar una velocidad de conducción disminuida solo en un segmento. Vamos a encontrar en las desmielinizantes un bloqueo en la conducción, que es una desmielinización severa en el área localizada. Y bueno, pues es importante comentar que la regeneración en la lesión de manera general de un nervio comienza a las 3-4 semanas si se conserva íntegro el tubo neural. Y en el sitio de la lesión va a aparecer el tubo endoneural ocupado por células de Schwann. Los brotes reparativos del muñón axonal van a progresar aproximadamente 1 milímetro al día, o sea, va a crecer 1 milímetro al día. Si la lesión es tan grave que se interrumpe el tubo endoneural, estos brotes reparativos se pierden, pueden progresar a la deriva y pueden hacer un neuroma. ¿Qué es un neuroma? Son tumores benignos causados por un crecimiento excesivo del tejido nervioso que se va a desarrollar, por ejemplo, después de una lesión penetrante que va a cortar fibras nerviosas. Estos neuromas están asociados con dolor intenso y también a veces pueden comprometer a nervios vecinos, causando más daño y un dolor más fuerte. Por ejemplo, también hay muchas cirugías de ortopedia y traumatología en las que pues se lesionó algún nervio, se irrumpió el tubo endoneural
se perdieron los brotes reparativos y entonces se hizo algún neuroma. Y entonces, posterior a la cirugía, de lo que sea, no sé, una osteosíntesis de tibia, por ejemplo. El paciente está con dolor, mucho dolor de tipo neuropático, se hacen estudios y se encuentra el neuroma. La reinervación, pues es un crecimiento colateral. Las ramas colaterales de axones intactos van a inervar fibras denervadas y las ramas terminales pequeñas, mielina delgada y uniones neuromusculares débiles. El axón aquí trata de alcanzar el extremo distal. Dura algunas semanas y si no se logra, pues también se forma un neuroma. En cuanto a la clasificación que comentábamos, bueno, hay varias clasificaciones, ¿no? También tenemos la de Seddon y la de Sutherland. La de Seddon nada más clasifica como a la lesión nerviosa como neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Y la de Sutherland tenemos 5 grados. Dependiendo de la estructura que se cree que está, bueno, no que se cree, de la estructura que está lesionada. Entonces, de manera más específica, tenemos las neuropraxias, que sería una clasificación de Sutherland 1, grado 1, y la estructura lesionada pues es una mielina. En la clínica encontramos una desmielinización segmentaria y en los estudios de electrodiagnóstico vamos a encontrar en la electromiografía, en la parte nada más del estudio del puro músculo, todo normal. Pero en la neuroconducción ya vamos a encontrar alteraciones como latencia prolongada, amplitud disminuida y velocidad de conducción prolongada, ¿sale? Un ejemplo de neuropraxia podría ser el parálisis de sábado por la noche, que me parece ya lo habíamos comentado en clases pasadas. Entonces, en cuanto a la axonotmesis, es una disrupción del axón y de la mielina. Aquí ya no nada más de la mielina. Hay un epineuro indemne, pero hay degeneración valeriana. Y la recuperación nerviosa en este tipo de lesiones es 1 milímetro por día. En cuanto a su electrodiagnóstico, a diferencia de la neuropraxia, va a tener latencia normal, velocidad de conducción normal. El axón sigue conduciendo, después de la lesión sigue conduciendo por 3 a 7 días, pero ya después ya cesa. Entonces, en este tipo de lesiones de axonotmesis, no podemos hacer los estudios de electrodiagnóstico al instante, nos tenemos que esperar de 3 a 7 días. Y me van a preguntar, ¿pero cómo sabemos si es axonotmesis si el estudio es el que nos dice si es neuropraxia, axonotmesis o neurotmesis? Ok. Entonces, aquí de manera, como regla general, cuando tenemos una lesión nerviosa, hay que esperarnos unos 15 días para que puedan mandar a su paciente a hacer su estudio de electrodiagnóstico, ¿vale? Y en la axonotmesis sí vamos a encontrar también en la electromiografía, aquí sí vamos a encontrar algunas alteraciones, como la inserción, que va a estar anormal, va a encontrar ondas F, podemos encontrar fibrilaciones, hay menor reclutamiento, ¿sale? Y en la neurotmesis, que es una disrupción completa de nuestro nervio, pues tenemos mal pronóstico. Aquí de manera general, pues suele ser necesario reparar el nervio porque ya está alterado todo. Mielina, axón, tejido conectivo. O sea, está
totalmente seccionado nuestro nervio. Aquí pues su regeneración es imposible, como ya dijimos, requiere una reparación quirúrgica, y en la neuroconducción vamos a tener todo ausente, y en la electromiografía vamos a encontrar datos de inestabilidad de membrana, potenciales de acción de unidad motora ausentes, reclutamiento ausente, datos, no va a haber datos de inervación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se repite la clasificación de Sunderland, y acordarnos así de manera más específica: lesiones de primer grado, interrupción de la conducción en el sitio de la lesión, hay continuidad axonal entre el cuerpo celular y la terminación nerviosa que está conservada. El segmento lesionado pues nada más tiene un adelgazamiento local, y el trastorno es totalmente reversible después de un periodo de reposo. Primer grado, acuérdense, neuropraxia. Segundo grado, el axón está seccionado, el endoneuro y estructuras restantes preservadas. Hay desintegración del axón que se acompaña con destrucción de su vaina de mielina. El contenido de tubo endoneural fluctúa en las fases de degeneración, y aquí también se restablece la función por completo. Lesiones de tercer grado, hay una desintegración de axón, ya, desorganización de estructura interna, pérdida de continuidad de los tubos endoneurales. El perineuro tiene algunas alteraciones menores, los fascículos se preservan, pero puede haber algunas hemorragias, edema, isquemia vascular. Y aquí ya es un poco más difícil la regeneración. En las de cuarto grado, pues encontramos la lesión del epineuro, axón, endoneuro. El segmento afectado, pues se puede hacer como un cúmulo de tejido conectivo, células de Schwann, y axones regenerantes que nos pueden formar un neuroma. Y en las de quinto grado, pues ya, como habíamos dicho, es una pérdida total de la continuidad del tronco nervioso, de las funciones, la recuperación es nula, a menos que en el momento que sea una lesión aguda llegue algún cirujano y tenga chance de reconectar el nervio. Si no, ya no hay recuperación. Y bueno, pues sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda? Creo que no, doctora. Creo que yo sí tengo una pregunta, doctora. Comentó algo sobre 15 días. ¿Esos 15 días qué eran? Claro. Cuando nosotros sospechamos de alguna lesión nerviosa traumática, que por ejemplo llega un niño y te dice, me caí hace una semana, me pegué en la muñeca y no puedo mover el dedo gordo, el primer dedo. Entonces, tú tienes que calcular desde que se cayó hasta 15 días para poder hacerle el estudio de electrodiagnóstico. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, en algunas lesiones sigue funcionando los primeros días normal nuestro nervio. O sea, sigue, por ejemplo, en la axonotmesis se sigue conduciendo de 3 a 7 días. Si tú en esos 3 o 7 días le sacas el estudio de electrodiagnóstico, te va a salir normal. Pero si tú te esperas 15 días, ya vamos a encontrar las anormalidades y vamos a saber que sí era axonotmesis. ¿Sí me explico? Sí, doctora, gracias. Sale. Entonces, pues
Siempre que sospechen de alguna lesión nerviosa, hay que esperarnos 15 días para poder hacer el estudio de electrodiagnóstico y entonces así saber si fue neuropraxia, axonotmesis, neurotmesis, etcétera. ¿Sale? Y bueno, entonces, pues parece que es todo. No les mandé la bibliografía. Se las mando a sus compañeras para que se las puedan reenviar. Y nos vemos, me parece que el próximo lunes. Toca la clase las dos más pesadas, que son de plexos nerviosos, anatomía de plexos y de nervios periféricos. Si no leen nada y si no estudian absolutamente nada, no van a entender nada. Entonces, sí es importante que puedan echarle ganillas. Realmente es un tema bien importante. Entonces, échenle ganillas, lean esos temas, les paso también las bibliografías y para que la clase tampoco se les haga tan pesada, ¿sale?